No hay fecha que no se cumpla, ni plazo que no se venza, dice un viejo refrán. Llegaron los tiempos de las campañas políticas oficiales porque siempre hemos estado en campañas políticas. El telón ya está abierto, la propaganda electoral ya está en cualquier lugar, hasta en una piedra, en buena posición, en un lugar muy transitado, se convierte en un buen espacio publicitario. Los medios de comunicación están forrados en su pauta comercial y su programación con espacios vendidos. Es un ir y venir de candidatos que buscan hacer la mayor bulla posible para convencer al electorado. ¿Frente a qué proceso electoral estamos los hondureños y hondureñas? ¿Cómo va a ser esta campaña política? ¿Por qué privilegiar la confrontación y obviar las propuestas? ¿Qué actitud debemos asumir la población frente a este ambiente electoral que estamos viviendo en Honduras? Les saluda José Peraza y este tema hoy lo vamos a desarrollar con nuestro analista invitado, una persona a la que acudimos por su capacidad de análisis en este país. Se trata nada más y nada menos que del escritor hondureño licenciado Julio Escoto. Es un placer para nosotros tenerlo en este espacio en el que ya hemos compartido en otras ocasiones estas miradas de la realidad nacional. Bienvenido, licenciado Julio Escoto. ¿Cuál es su valoración general de este proceso electoral que hoy vivimos los hondureños y hondureñas? Bueno, creo que es distinto a la mayor parte de los que ha habido anteriormente a lo largo casi prácticamente de 100 años, ¿no? Dentro de la historia hondureña solo hay un momento en 1911 en que el pueblo del país, en que el pueblo hondureño se rebela en contra de una situación externa, la posible conversión de Nicaragua en Estado asociado de los Estados Unidos, y hay una movilización intensa, una toma de conciencia que solo se repite ahora otra vez. Es interesante, decía, porque eso indica que este proceso electoral va a ser distinto a los otros. No exactamente porque sea superior, mejor en formación cívica, en propuestas, en ideas de los candidatos, en cambios ideológicos, en cambios intelectuales, no en ese sentido, sino en el sentido de que por primera vez se desafía al bipartidismo. Es decir, por primera vez ya en una forma sustancial se está poniendo un reto a los dos partidos políticos tradicionales, nacionalista y liberal, y en ese sentido, en ese plano, yo creo que sí la circunstancia es muy diferente de todas las ocasiones anteriores. ¿Cómo va a ser esta campaña política? De acuerdo a lo que estamos viviendo en estos primeros días, previo a lo que va a ser esta invitación, esta convocatoria que se ha hecho por parte del Tribunal Supremo Electoral a las elecciones del 24 de noviembre. Hay dos enfoques, José, me parece a mí, siento que hay dos enfoques en la población. Uno es el típico deportivo de ir a elecciones. Creo que la mayor parte, quizás el 80-90% de los candidatos a cargos de elección popular están siguiendo esa línea, ese estilo, esa forma simplemente de hacer política por llegar a un cargo público, por tener poder, por alcanzar cierta notoriedad. Pero está también el otro enfoque que creo que es valiosísimo, el que la población siente que el deterioro en que ha caído Honduras es tan grande que esto hay que cambiarlo. Y para ello la gente se va a volcar hacia las propuestas que le hagan mayor énfasis en la transformación y en el cambio de esta situación terrible de deterioro en que estamos viviendo. Quiero dejarlo bien claro para los oyentes. Parte de la población electoral va a seguir la ruta normal, usual, pero creo que hay una población muy grande en Honduras que está desarrollando una conciencia de necesidad de cambio, de necesidad de transformación, y si ésta logra imponerse, definitivamente al bipartidismo le ha llegado su momento, si no final,
pero por lo menos penúltimo. Es decir, el tradicionalismo político se va a mantener en su núcleo más fuerte. Alrededor de él gira toda esta masa de gente que va en busca de otras opciones. Sí, efectivamente, y que quizás no está suficientemente clara todavía de cuál es el camino, cuál es la ruta que se debe seguir para realizar ese cambio. Por ejemplo, Salvador Narrala habla exclusivamente de corrupción, él propone cambiar la corrupción, bueno, es la ruta que él sigue, ¿no? Libre habla por ratos de socialismo democrático, por ratos solo de cambio, no está tampoco muy claro, pero por lo menos hay ahí una propuesta de hacer la transformación mediante cierta vía determinada. El militar de Romeo Vázquez lo que quiere es simplemente imponer mano fuerte, según él, porque esto es lo único que se necesita para que el país se transforme y se desarrolle. Es decir, no hay claridad todavía cómo hacer el cambio, pero lo importante quizás no es eso, sino que estamos en gran parte ya conscientes de que hay que hacer el cambio. Libre, FAPER, Alianza, el PAC, ¿están apuntándole a derribar el bipartidismo en Honduras? Relativamente sí, yo creo que sí lo están, porque desde luego si están aspirando al poder es para quitárselo a los dos partidos tradicionales, ¿no? Claro que sí, pero eso no basta, entonces no basta con derrotar al bipartidismo, sino que se ocupa también desde luego construir una nueva realidad, romper con esa hegemonía tradicional que ellos han tenido, y en ese sentido los dos únicos que le están proponiendo son FAPER y Libre, nada más. ¿Por qué privilegiar la confrontación? Estamos en una campaña de mucha confrontación. ¿Por qué privilegiar la confrontación frente a las demandas o a las propuestas, sobre todo las propuestas de país que está esperando la población hondureña? Bueno, se privilegia porque es espectacular, porque llama la atención, porque siempre el grito, el alarido es mucho más atractivo para el oído que la plática, la idea, el concepto, el análisis y la reflexión. Por esa razón entonces los políticos insultan, gritan, deturpan, están incluso ya iniciando las campañas de desprestigio en contra de los otros candidatos porque no tienen propuesta. Y la manera en que pueden atraer la vista del elector es teniendo este tipo de actitudes un poco circenses, si las quisiéramos llamar así, ¿no? En cambio, los partidos que tienen una tendencia a transformar están proponiendo, aunque todavía muy tibiamente, proponiendo ya algunas ideas de cambio y de transformación. Por ejemplo, en el caso de Libre, yo siento que todavía no se ha planteado a profundidad y con intensidad qué es lo que se debe hacer si llega al gobierno, ¿no? Yo siento que hace falta eso. Y en los otros partidos menos todavía, lo que hay es confrontación mayormente. La campaña y las elecciones es una medición de fuerza entre la derecha y la izquierda, como lo han mencionado algunos sectores. Sí, en cierto sentido sí lo es ahora, pero lo que produjo ese cambio, esa modificación del estatus normal fue el golpe de Estado. El golpe de Estado hizo que mucha gente generara una conciencia crítica que antes no tenía. La población vivía en un letargo, en el engaño de la selección de fútbol, de los campeonatos, de la lotería, de la loto y de algunos otros elementos como la política, pero no pensaba, no analizaba, no estudiaba qué es lo que estaba ocurriendo en el país. El golpe de Estado vino a ser como una luz en los ojos que enseñó, que mostró dónde está la podredumbre hondureña, no solamente en lo económico, en lo social, en el atraso, sino que también definitivamente en la política y en la estructura del poder. Y en ese sentido, entonces sí hay, yo siento como un principio de reflexión dentro de la gente que puede orientarse hacia un cambio constructivo. Licenciado Julio Escoto, dicen que un presidente que a medida se acercan las elecciones es cada vez menos presidente. ¿Se cumple esto con Porfirio Pepe Lobo? Sí, definitivamente. Eso es eso. Recuerde que hay incluso novelas en México sobre la situación en el PRI, de que una vez que se conoce quién es el futuro presidente, que era el candidato del PRI, el presidente en realidad actual dejaba de tener casi prácticamente autoridad. En este caso, el presidente Lobo ha perdido
yo podría decir, casi todas sus rutas, casi todos sus manejos y sus dominios como presidente, y lo único que le queda son ciertas pláticas que él cree que son lecciones magistrales ante el gabinete de gobierno. Hasta ahí ha llegado. En cambio, el poder verdadero lo asumió desde hace prácticamente 2 años el legislativo. El Congreso hace y deshace, propone, cambia, modifica lo que quiere, y el presidente simplemente se somete a ello. Es decir, que parece más bien que viviéramos dentro de un sistema parlamentario en vez de un sistema presidencialista. Quiero decir que efectivamente el presidente Lobo ha perdido definitivamente la iniciativa desde hace mucho tiempo, y como usted lo ve ahora en las campañas publicitarias por radio, televisión, masivas, lo que él está tratando es de recuperar un poco de imagen, diciendo que él retornó el país a la tranquilidad, a la paz, al reconocimiento internacional, pero eso simplemente para salvarse la silbatina el 27 de enero en el Estadio Nacional. ¿Se merece la silbatina? Sí, definitivamente, sí, ha sido un mal presidente. Puedo decirlo con mayor claridad, ha sido un pésimo presidente, definitivamente, ¿no? No solo porque no cumplió con sus promesas centrales, que era crear empleo, generar empleo, y desde luego el reto principal, que era el problema de la seguridad ciudadana, combatir la delincuencia y regresarnos al orden existencial, al orden de una sociedad que tiene armonía dentro de ella misma. No solamente incumplió con eso, sino que además ha sido un pésimo administrador, terrible y mal administrador, y aparte de ello se ha dejado orientar, guiar por gentes que él tiene ahí, asesores que son muy inteligentes. Yo conozco algunos de ellos muy brillantes, pero que son malos, definitivamente tienen maldad, que le han propuesto vender el país y él ha aceptado vender, hipotecar el país. Por lo tanto, creo que está definitivamente condenado por la historia. ¿Qué papel debe jugar el presidente Pepe Lobo en esta campaña política y en este proceso electoral? Él tendría una última posibilidad de alcanzar un punto bueno en la historia, positivo, si pelea, lucha y combate porque haya unas elecciones definitivamente libres, correctas, honestas y sin fraude. Ese sería su último punto meritorio si él pudiera conseguirlo, pero no creo que pueda hacerlo porque otra vez su candidato nacionalista está dispuesto a ir al fraude. Tienen mucho dinero para comprar votos. Antes se hablaba de comprar votos por 300 lempiras, ahora se está hablando de comprar votos por 5,000, 10,000 lempiras, a que tientan a cualquier persona con un salario mínimo, y por lo tanto si él lograra esto, podría aún alcanzar algún reconocimiento, pero no creo que lo haga. En este proceso electoral participan 9 institutos políticos: el Partido Liberal, Partido Nacional, Partido Democracia Cristiana, el Partido Innovación y Unidad Social Demócrata, la Unificación Democrática, que son los partidos, vamos a poner los más viejos de la participación electoral desde que se instauró la democracia representativa desde el año 1982, unos de reciente creación como la Unificación Democrática, pero también está los nuevitos, los que se estrenan en este proceso electoral: Partido Anticorrupción, PAC, Libertad y Refundación Libre, la Alianza Patriótica, el Frente Amplio Político Electoral en Resistencia, FAPER. Por primera vez tenemos también 8 candidatos a la presidencia de la República, porque la UDE y FAPER, como todos sabemos, han hecho una alianza en la candidatura presidencial. ¿Es esta la única novedad del proceso o usted identifica otras novedades? Sí, hay otras novedades, desde luego. Una de ellas, por ejemplo, es que por primera vez existe la posibilidad de que desaparezca para siempre la democracia cristiana. El desprestigio de sus actuaciones en los últimos años la han conducido a irse disminuyendo enormemente. Segundo fenómeno interesante es que por primera vez de manera oficial 2 partidos, UDE y FAPER, se han unificado para presentar una misma candidatura. Antes lo habían hecho movimientos dentro de un partido, pero no partidos en sí, definitivamente, ¿no? Un tercer elemento importante e innovador, llamémosle así, es que el Tribunal Supremo de Elecciones, aun cuando no se ha cumplido y aun cuando hay trampa, ha exigido revelar, ahora sí con un poco más de énfasis, la procedencia de los fondos con que se financian los partidos políticos. Tenemos ahí pues una serie de elementos valiosos e interesantes. Parece ser
que se está discutiendo, y por lo menos se ha firmado ya un documento al respecto, se está discutiendo poner ciertos límites al momento del sufragio. Por ejemplo, no usar, no llevar cámara fotográfica o celular con el que se pueda vender el voto, no andar dinero en las cercanías de los sitios de escrutinio, etcétera, etcétera. Todos estos son elementos que nos indican que hay una renovación del movimiento electoral. Hizo falta la nueva ley electoral que nos la permitió el gobierno actual, y además de ello, sobre todo, particularmente por lo que va a haber que pelear en los próximos 4 años, el voto electrónico. ¿Estas reformas debieron haber entrado en este proceso electoral? Sí, definitivamente. ¿Por qué no entraron? Porque no convenía al partido de gobierno, debido a que su apuesta, una de sus grandes apuestas, es en el fraude, definitivamente, ¿no? El fraude no como se hacía antes, a base de imposición, represión, amenaza en las urnas. O sea, recuerde que hubo un momento en la historia de Honduras, y está documentado eso en la historia, en que las fuerzas militares se estacionaban enfrente de las urnas a pedir que la gente enseñara sus documentos, a darle el voto marcado para que lo fuera a echar a la urna, sin ninguna discusión de hacerlo de otra manera, ¿no? Entonces ahora esta nueva ley electoral que se aspiraba a que fuera aprobada, no lo fue, porque el partido de gobierno siente que le imposibilitaría el fraude. El fraude no como se hacía antes, digo, sino a base de dinero, como se hace en México, o se ha hecho en otras ocasiones en México. Es decir, comprar el voto, comprar a la gente, que es menos escandaloso, menos represivo, es más silencioso y ocupa desde luego menor espacio en las columnas periodísticas. El Tribunal Supremo de Elecciones se encuentra en una disyuntiva terrible, que es que tiene que limpiar ahora en estas elecciones generales la mala cara que tuvo en las elecciones internas, cuando evidentemente, obviamente, eso casi no queda ninguna duda, excepto probarlo con documentación que se puede conseguir, se puede obtener, cuando el Tribunal Supremo permitió el fraude definitivamente a favor de uno de los candidatos del Partido Nacional y redujo los votos otorgados a favor de otro partido nuevo como es Libre. Por lo tanto, el tribunal está en la necesidad urgente, sus directivos están en la necesidad urgente para levantar imagen, de corregir y por lo menos de aparentar democracia en estas nuevas elecciones. Creo que es un elemento importante que la gente debe entender. 9 partidos políticos, más de 27,000 candidatos y candidatas en distintos puestos de elección popular. Estamos viviendo en un país políticamente democrático. Qué linda pregunta, José. Realmente es una observación excelente, porque daría la sensación de, efectivamente, de que con tantos candidatos, pues nosotros navegamos en un mar de democracia, ¿no? Pero no es así exactamente, desde luego. Sin embargo, tampoco hablemos mal de lo que está ocurriendo, de la coyuntura, porque indica una apertura. Es decir, por suerte ya, después de 100 años de bipartidismo férreo, cerrado, duro, en que ellos no permitían o bloqueaban de cualquier manera que surgieran partidos nuevos, excepto después del 82, en que ya surgieron la UDE y Democracia Cristiana, y de ahí no volvían a permitir ningún otro más. Ocurre en este momento, en el 2013, que hay una apertura para nuevos partidos. Lógico, no es lo mejor todavía, hacen falta los distritos electorales, hace falta que la gente elija a sus candidatos en la plaza pública y no por el dedo del jefe del partido, del jefe político, pero bueno, es un arranque, es un inicio, yo lo veo en forma positiva. Ya conocemos, pues, como decía anteriormente, los 5 partidos tradicionales. Sin embargo, están los nuevos y quisiera que nos detuviéramos brevemente en cada uno de ellos sobre sus posibilidades de triunfo a esta altura en el inicio de la campaña política. Partido Anticorrupción con Salvador Narrala, licenciado Julio Escoto, ¿cómo lo ve usted? Bueno, es un intento lastimosamente sin estructuras, sin planteamiento ideológico, sin respaldo político. No hay nada más que la presencia de una persona carismática, porque pertenece a los medios de comunicación, que es lo que está aprovechando en realidad, pero no creo yo que tenga posibilidades algunas de desarrollo dentro del proceso electoral presente. Y con Libertad y Refundación, está a la cabeza Xiomara Castro de Zelaya, de quienes yo no he escuchado por lo menos alguna encuesta que la dé por debajo del
del bipartidismo. Por ahora es de las que se mantiene dentro de las candidaturas. Sí, Libre está punteando en todas las encuestas en cuanto a la figura de su candidata presidencial. Y últimamente en un par de encuestas, incluso como intención de voto masivo como partido, también ha superado al Partido Nacional, que es el que tenía el primer lugar, ¿no? Libre tiene una propuesta más o menos coherente de limpieza, de transformación ética, de arreglo de los desarreglos en que ha caído el país. Quiero ser bien claro en esto, que yo eso es lo que veo que tiene Libre. No le veo todo lo que pregona de socialismo democrático, renovación del país en todas sus estructuras, y no creo que lo vaya a hacer tampoco en 4 años. Pero ya el hecho, José, de que se pudiera limpiar toda esta podredumbre, este deterioro político, económico y esta corrupción en Honduras, y además de ello la inseguridad nacional de tipo social, con solo que se lograra eso, ya un partido tendría un gran éxito. Así que yo veo sus debilidades y sus fortalezas. Debilidades que todavía pues no está claro en sus propuestas, pero que a la vez es una propuesta ética la que está presentando al público. La Alianza Patriótica Hondureña, con el general retirado Romeo Vázquez Velázquez a la cabeza, no tiene ninguna posibilidad de triunfo, desde luego. Incluso sería una tristeza que el pueblo hondureño depositara un solo voto por un personaje que es símbolo de la reacción, del fascismo, que son movimientos ya totalmente desprestigiados en el mundo. Y el Frente Amplio Político Electoral en Resistencia, FAPER, que en alianza con la Unificación Democrática está llevando como candidato a la presidencia a Andrés Pavón. FAPER nació equivocado, lastimosamente, ¿no? Andrés Pavón es un hombre inteligente y más bien él está haciendo daño a la izquierda hondureña al haber separado, dividido su línea política y haberse lanzado en un partido nuevo, cuando él pudo perfectamente haberse integrado con otro más. Ahora lo está haciendo con UD, pero ya un poco como emergencia, como necesidad de última hora a la carrera. Es probable que algunos votos de UD le favorezcan, pero no creo que ocurra al revés, que los de FAPER favorezcan a la UD. Estamos hablando entonces que en este proceso electoral prácticamente se estaría centrando en una decisión presidencial por Libre, Partido Nacional, Partido Liberal y el PAC. ¿Son estos los más fuertes? Sí. Así es, efectivamente. Y la observación fina que usted ha hecho, hay que recalcarla. La tendencia de la población a votar es mayormente por figura presidencial, porque como no hay propuesta sólida, entonces no tiene más que confiar en un individuo, todavía un poco a la línea del caudillaje, confiar en que un individuo le salga honesto, que le salga buen presidente, es su única esperanza. Pero hay un elemento que puede hacer que introduzca una cuña que hasta ahora no se visualiza cómo puede hacer, y que es la participación de los jóvenes. Están entrando 800,000 nuevos votantes en esta ocasión a las urnas, y me parece que ahí hay un factor muy fuerte de posible modificación de la situación política. Esperemos que esos jóvenes tengan la inteligencia para votar por alguien que les ofrezca por lo menos hacer una limpieza del país, que les ofrezca por lo menos reestructurar todo esto malo, y que no se vayan simplemente por la propaganda común. ¿Pero hay propuestas para los jóvenes? No, honestamente no las hay. Incluso en el mismo Libre, en el lanzamiento de doña Xiomara, yo le escuché su discurso en Tegucigalpa, hay 2 elementos que muy poco los mencionó y que a nosotros nos incomoda un tanto, ¿no? Uno de ellos es que no habló de las políticas urgentemente necesarias para los jóvenes, que constituyen en este momento el 60 y casi, si no me equivoco, el 70% de la población hondureña. Y en segundo lugar, no mencionó en su discurso la palabra cultura, y hemos insistido que si un político no tiene claro el concepto de cultura como eje de transformación, no va a ninguna parte. No cultura como bellas artes, que es como usualmente se comprende, sino la cultura de la paz, la cultura del trabajo, la cultura de la solidaridad, del voluntariado, del respeto a la patria, toda esa armazón ideológica e intelectual que hace que una nación sea coherente y que tenga un futuro por el cual lucha y trabaja. Eso no lo vimos en el discurso. Esperamos que en estos meses lo integre. ¿Y el movimiento social hondureño dónde está en este ambiente
proselitista de política, de promesa, de campaña? Hay una conciencia social dentro de la población, pero no hay un movimiento social organizado de la población. Se expresa en algunos partidos nada más, pero digamos, no hay una hondureñidad que vaya a las calles y pida sin importar el partido, como está ocurriendo, por ejemplo, en Brasil en este momento. La gente se va a la calle a protestar y a pedir que haya cambios dentro de la sociedad sin meterse con ninguno de los partidos políticos. Eso no lo hay en Honduras todavía. No se ha aglutinado el pensamiento hondureño a ese grado. Simplemente es el deseo, la voluntad. Esperemos que se transforme en realidad. Nos cuesta aglutinarnos, juntarnos para hacer una protesta o para elaborar un proyecto de tipo social. Falta simplemente educación cívica. Aparte de que desde hace 100 años también se nos ha impedido que lo hagamos. A los partidos políticos no les conviene que el pueblo piense, sino que se una simplemente a su línea política. Las compañías bananeras rompieron la espalda, la columna vertebral de todos los movimientos sindicalistas para que no se uniera la población obrera. Y lo mismo lo vemos en tantos otros campos más. Los médicos rechazan, por ejemplo, a los médicos que vienen graduados de Cuba porque no quieren tampoco solidarizarse con ellos y permitirles que trabajen dentro del país. Son egoísmos que están dentro de la psique social del hondureño, ¿no? Pero que esperemos con los avances, con la época moderna, con la educación puedan poco a poco irse eliminando e impidiendo que continúe existiendo. ¿Qué actitud debemos asumir los hondureños y hondureñas en este proceso electoral que culmina con las elecciones del mes de noviembre? Yo me iría por una sugerencia totalmente práctica, José, y es sugerir, recomendar, aconsejar a quien quiera escucharlo que vaya a votar, que no desperdicie su voto, porque su voto, si él lo deja, si no lo usa, puede ser utilizado para un engaño, para aumentar los votos de algún candidato, para hacer un fraude, pues exactamente, ¿no? Entonces yo recomiendo ir a votar, efectivamente hacer ese ejercicio cívico y democrático sin falta, temprano en lo posible en la mañana. Recomiendo ir a votar, regresar a su casa y luego volver otra vez a las urnas, a los sitios de votación en la noche, al escrutinio, a vigilar el escrutinio, porque si nosotros hacemos eso, si vamos y hay 100, 200, 1000 personas frente a un sitio de votación, el fraude va a ser muy difícil de que se realice. ¿Qué escenario se puede imaginar usted al amanecer del 25 de noviembre y los días siguientes, después de este proceso electoral en el que ya se han conocido por lo menos resultados preliminares? Según las tendencias, el bipartidismo no va a ganar la presidencia de la República. Un escenario que yo veo al día siguiente del día de votaciones es toda la estructura de gobierno rompiendo papeles, quemando documentos de toda la corrupción que ha tenido, ¿no? Veo todos los ambiciosos del Partido Liberal tratando de ocupar de nuevo el primer puesto para el próximo lanzamiento a las elecciones. Eso es lo que veo en términos generales, pero me preocupa algo que podría ser mucho más grave, y es que al ver el Partido Nacional que no ha podido triunfar en las elecciones, haga reventar el proceso por medio de una represión masiva, por medio de atentados, por medio incluso de búsqueda de la violencia, de manera que las elecciones sean anuladas y convoquen ellos a una constituyente para continuar en el poder. Existe esa posibilidad, es una posibilidad de pesadilla, pues traumática. Yo deseo que no sea así, pero hay que estar preparado para ello. Muchísimas gracias al escritor hondureño Julio Escoto. Ha estado con nosotros en este espacio de análisis de Directo al Grano por la Asociación de Radios Católicas de Honduras.